Hola, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no me conecto. He estado escribiendo un libro de metodología relacional y hablaré sobre ello, sobre los equipos digitales, como herramienta administrativa, de diagramas, de flujos, de organigramas, de todo. Es fantástico. Eh, pero vamos a hablar ahora de lo de seguridad que nos interesa a todos, ¿no? Creo que lo más importante es entender que la seguridad viene por estructura, que ningún individuo no va a salvar. eh, Sea Bukele o sea cualquiera, ¿no? Bukele es súper frágil. Nadie le va a quitar mérito, obviamente ha hecho un trabajo estupendo en El Salvador, pero ahora depende de él. Se ha vuelto dependiente de un individuo que puede morir, que puede fallar, que se puede equivocar, que se puede corromper con el tiempo, o quizás no, pero la sociedad tiene que estar esperanzada en una persona. El Salvador es un lugar pequeño, ¿no? Un poco más homogéneo que otros lados, pero esa no es solución de nada, ¿no? Eso es solamente un paliativo. Y las soluciones se dan con estructura. Y la estructura se da con una organización social distinta a la que tenemos. Sin entes, sin eso, no puedo decir ni las palabras, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Unas organizaciones eficientes, que sean estructura y que mejoren la administración general de recursos, de funciones, etcétera. Centrémonos ahora en el tema de seguridad y vamos a ver cómo se puede combatir a través de propuestas. No voy a hacer nada quejándome de por qué no funciona ahora, simplemente lo vamos a explicar. Y lo vamos a explicar desde un pequeño resumen, porque esto es mucho más amplio, para poder colgarlo en las redes, ¿no? Un informe general de seguridad y trazabilidad nacional. El enfoque relacional de la seguridad, ¿no? Que va de la mano con la metodología relacional, ¿no? Responde al delito con fuerza, castigo en la actualidad. Lo que proponemos es una coherencia estructural, detectar y eliminar los incentivos que sostienen el crimen antes de que ocurra. ¿Por qué ocurren los crímenes? Porque hay un incentivo, ¿no? Y si le quitas el incentivo, ¿qué pasa? Desaparece el crimen. ¿Quiénes no quieren que desaparezca el crimen? Porque al desaparecer estos incentivos también desaparecen ellos, ya todos ustedes lo saben. Perdón. Esto significa que el crimen no se analiza como una suma de actos individuales, sino como un sistema funcional. Es una estructura por debajo de la estructura principal o ya dentro de ella que funciona sostenido por flujos como el flujo económico, que es el dinero ilícito, el flujo institucional, la corrupción y complicidad de las autoridades en todo esto, el flujo social, el silencio de las personas frente a esto, y sea por desconocimiento de las causas principales, el miedo, obviamente, como no tienen quien los proteja, nadie se le va a ocurrir poner una denuncia donde quizás haya gente que filtre información. No quizás, donde hay gente que va a filtrar información. Necesidad, porque mucha gente vive de las consecuencias de esas actividades ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera, ya que no encuentran otra actividad en la que se puedan realizar económicamente, ¿no? Satisfacer sus necesidades, sus aspiraciones. Y sobre eso se sostienen estas actividades ilegales, ¿no? Por eso es importante reconfigurar estos flujos. Esta coherencia funcional, reemplazarla porque funciona negativamente, ¿no? Por algo distinto. Y para ello tenemos principios estructurales, ¿no? La trazabilidad, que todo flujo debe poder ser seguido, auditado y explicado, todo flujo de dinero, de procesos, de extracción, etcétera. Y eso lo podemos hacer a través del dinero digital, como han hecho en Europa, ¿no? Con otros propósitos, con otros objetivos, quizás más desde el control político que otra cosa, pero acá lo necesitamos por emergencia.
No soportamos un día más con las extorsiones, con la corrupción, con la minería ilegal, con el dinero ilícito que distorsiona el mercado y hace que la gente no pueda emprender, y incursiona en todas las actividades, en construcción, en banca, etcétera, en agricultura, en lo que podamos ver, ¿no? Porque al final este dinero y el dinero busca rentabilidad o blanquearse, como en este caso, ¿no? Y no hay que ser un genio para darse cuenta que muchas actividades en el Perú están sostenidas con este dinero o iniciadas con este dinero. No es solo el Perú, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de Perú. Cadena de custodia, ¿no? Las cadenas de custodia sobre la extracción de los minerales, tampoco es difícil saber de dónde se extraen los minerales, ¿no? O sea, hay rastros, obviamente, eh, económicos, energéticos, de flujo de personas, sociales, es que hacen sumamente fácil identificar dónde se encuentran estas actividades económicas, sean narcotráfico, minería ilegal. Otra cosa es que no hay voluntad de combatir por lo general, ¿no? Y no van a querer, pues que van a querer que el dinero sea trazable, que cada operación tenga un origen, un destino verificable, cómo te enriqueces ilícitamente, ¿no? Incluso ahora tenemos ciertos cuestionamientos sobre las autoridades actuales en el país, que tienen poquito y aparecen con mucho de un día para otro, ¿no? Y nadie sabe de dónde vino, cómo es. Después terminan siendo créditos en los bancos. Bueno, toda acción o pago ilícito debe poder revertirse. O sea, si a mí me extorsionan y yo pago, si tengo el mecanismo necesario, puedo hacer que ese dinero me retorne. Eso se hace a través de congelamientos express, vale decir que tú tengas un botón de emergencia que después de hacer la transferencia se active, que vengan autoridades en relación a la seguridad para que aseguren tu bienestar físico y ese dinero sea retornado. Claro, tiene que haber módulos en cada barrio, ¿no? La sociedad también tiene que organizarse, no estar pasiva, esperando a que la autoridad solucione todo. Eh, Eso es importantísimo. Pero estas acciones deben ser reversibles, ¿no? Así le quitamos el incentivo económico a las extorsiones. El sistema debe poder verse desde dentro, ¿no? Datos abiertos, veeduría ciudadana, vamos a verlo más adelante de qué trata esto. Eh, Debe haber proporcionalidad, las medidas deben ser temporales y revisables, y con una vigencia de 12 a 24 meses, con un informe público, ¿no? Nadie debe quedar por fuera, debe haber una inclusión y justicia relacional de denominamos nosotros. Vale decir, si la persona no tiene acceso para poder entrar a esta digitalización a través del comercio electrónico, etcétera, o de la banca electrónica, pues hacer POS offline, vouchers digitales y programas de sustitución monetaria. Desactivar la rentabilidad del crimen, ¿no? Si eliminas el efectivo, tienes que hacer trazabilidad minera, con lo que ya conversamos, no solamente a través de la ubicación, sino con la energía, con, eh, con los productos químicos o minerales o recursos que necesiten, creo que va a ser bien difícil que hagan su tarea, ¿no? Un control energético muy rígido. Hay variables que tenemos en las que se tiene que intervenir, que es el lavado, la extorsión, la economía informal criminalizada, y esto se hace a través de la digitalización y trazabilidad financiera, ¿no? Si todo es trazable, el dinero es trazable y no te lo pueden robar, ¿cuál va a ser el incentivo del delincuente? Ninguno. ¿Qué te va a pedir? Un kilo de arroz, un televisor a color, perdón, la pantalla enrollable, qué sé yo. O sea, ¿cuál va a ser el incentivo del delincuente? Si nada de lo que pueda vender lo va a poder hacer líquido. Nada de lo que pueda quitar a alguien lo puede hacer líquido. Institucional, la corrupción y captura estatal es evidente.
Necesitamos una doble llave temporal, una veeduría y una rotación y transparencia de personal activo en puestos clave, que sean rotados de manera random, aleatoria, siempre. Y una veeduría que podría estar a cargo de las universidades, también lo vamos a ver más adelante, y de las instituciones educativas, ¿no? Creo que no hay nadie mejor y más limpio que los jóvenes que quieren cambiar el mundo, ¿no? Territorial, minería ilegal, contrabando, zonas sin Estado, ese es el problema. Y lo podemos solucionar con control estratégico, logístico y consejos interhumanos locales, la participación ciudadana. Ellos saben dónde se producen todos estos eventos. Tecnológica, la falta de integración de datos y trazabilidad en este momento hace posible la corrupción, obviamente no solamente de los delincuentes, por eso es que vemos que en la política actual nadie toca esto, ¿no? ¿A nadie se le ocurre hacer dinero digital para evitar las extorsiones? No, no. ¿A quién se le va a ocurrir eso? Pues si evita que haya corrupción. ¿Dónde van a recibir su billetín? Complicado, ¿no? Sería interesante que el presidente actual mencione eso. Hola, voy a hacer el dinero digital. Ya nadie va a poder recibir coimas. Lo dudo. Ojalá que funcione para que sea así. Una plataforma unificada nos va a permitir tener este tipo de control si es digital, ¿no? Internacional tenemos que tener, hay una pérdida de control fronterizo y un lavado externo también, o sea, no solamente hay un lavado interno, la gran mayoría probablemente del dinero se va afuera. O sea, llevamos los minerales y le pagan afuera del país. Ni siquiera es que todo el dinero del lavado de activos viene para acá. O sea, salen los recursos y no entra nada. Un absurdo, ¿no? Es un latrocinio al Estado total, al Estado no, a las personas, a la gente, a la sociedad. Y eso lo podemos utilizar los acuerdos FATF, que son acuerdos internacionales para el lavado de activos y trazabilidad financiera, y eso lo podemos complementar con la trazabilidad binacional, con acuerdos binacionales con los países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, ¿no? La arquitectura del sistema de seguridad relacional, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Con una Secretaría Técnica Interinstitucional, donde coordina directamente el Banco Central de Reserva, el MEF, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la SUNAT y OCITEL, además de las universidades, ¿no? Un tablero de metodología relacional, que es un sistema de trazabilidad pública con indicadores semanales, con KPIs que las personas puedan poder revisar desde su teléfono celular, transparente. Toda acción tiene que ser transparente. Consejos locales, interhumanos o humanos, como quieran llamarlo, que son nodos territoriales de vigilancia y sustitución productiva. De vigilancia porque van a estar atentos, cualquier persona puede hacer una denuncia anónima, entre comillas, porque no podemos hacerla totalmente anónima, o sea, sí protegida en el anonimato, pero no anónima, porque si hay una denuncia falsa de manera permanente, es un daño que se hace a la organización, a la estructura y a la sociedad, ¿no? Sustitución productiva, porque tenemos que sustituir esa economía paralela que existe actualmente y que soluciona el problema de la población local. Y las capas de actuación pueden ser una digitalización nacional y control de flujo monetario, que es importantísimo, control físico del oro, los minerales y la energía, supervisión institucional y veeduría a través de las universidades, denuncia ciudadana verificable, transparencia y educación pública. Todas estas cosas se pueden hacer rápido. No necesita mucho tiempo para eso, solo voluntad. Es lo más difícil, ¿no? Matriz de medidas por área. Área económica, cortar el flujo de dinero ilegal. De a 6 meses podemos hacer eliminación del efectivo en transacciones mayores a 200 soles, evitar pagos extorsivos y lavado del efectivo. Ese es el objetivo de esto. Una denuncia de escudo, congelamiento de una hora sobre una cuenta,
para decir si a mí me extorsiona, yo pago y aprieto un botón, o cualquier persona que se entera aprieta un botón y hace la denuncia para que ese dinero quede congelado, ¿no? Y retorne al quien hizo el envío del dinero, ¿no? Obviamente seguro habrá costos administrativos sobre ello que deben ser bajos, es como un yapeo de ida y de vuelta, no debería costar, eh, pero no se puede intervenir en la actualidad sobre las normas ya preestablecidas, ¿no? El registro obligatorio de billeteras y POS, eso tiene que ser interoperabilidad nacional, o sea, vale decir en todo el territorio nacional. A mediano plazo podemos tener toques digitales, trazables, con el Banco Central de Reserva, para reemplazar el dólar físico en frontera, o sea, toques de dólar digital. Cadena digital de custodia del oro, identificar origen de cada gramo, en general no del oro, de los minerales, ¿no? No solamente el origen hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué pasa con estas mineras ilegales que le venden su mineral a los formales y ellos lo blanquean, ¿no? Ellos son también partícipes de este daño. De seguro que pasará, de seguro pasará, ¿no? Pero es algo que habría que analizar. Cadena digital de custodia del oro, foto de estabilización por trazabilidad, por ejemplo. Tiene que haber un fondo. Para eso sí vale la pena pedir un préstamo internacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al sacar todas estas actividades se va a perjudicar la economía local. La economía local, ¿no? La economía del país completa. ¿Cuántos puntos de PBI tenemos en la base de activos? ¿Por qué nadie lo quiere tocar? Porque sufren mucho los políticos cuando se habla de minería ilegal, porque nadie lo mira, más que superficialmente, cuando se habla de narcotráfico, cuando se habla de corrupción. Todos son muy frágiles, debiluchos, débiles en tomar decisiones, ¿no? Eh, pues si alguien realmente lo quiere hacer, que tome la decisión en serio, ¿no? Eso es fundamental. Pero necesitamos un fondo cuando se tome esta decisión para sostener con inversión estas poblaciones debilitadas por la extracción de esos fondos, ¿no? ¿Cuánto dinero circula en activos en construcción, en agricultura, en los bancos, etcétera? ¿Cuánto? ¿O qué pasa? ¿Se espuma? Creo que hay mucha gente que tiene un letrero que dice lavado de activos, ¿no? En la frente, muchas empresas, muchos negocios. Y lo sabemos, ¿no? Pero nadie hace nada, pues, ¿no? Es un dinero que corrompe, que distorsiona el mercado, que hace menos competitivo al emprendedor, eh, que ya está aplastado el emprendedor en Perú, no hay innovación de nada, solo para robar hay innovación, o para cosas que no son escalables. Aún así crecemos, ¿no? Pero el crecimiento es parte de una bonanza, no vean este espejismo. Cuando hay dinero, cualquier administración parece buena. Si no vean lo de Evo en Bolivia. Cuando había mucho dinero de recursos, todo parecía color de rosa. Se acaba el dinero de los recursos y ¿qué queda? Desgracia, miseria, pobreza, falta de estructura, desorganización, caos, poca vida. Por eso la moneda es importante, la digitalización que ha adoptado Europa por otros objetivos, como ya lo mencioné, es necesario tomarlo acá, ¿no? Yo sé que nadie quiere, que los políticos no quieren, porque el dinero va a ser trazable, nadie va a poder producir coimas, nadie va a poder hacer extorsiones, nadie va a poder comprar propiedades, nadie va a poder hacer mil cosas que se hacen ahora de manera ilegal, ¿no? Ojalá que aparezca un iluminado y lo haga. El área institucional, romper la captura del Estado, esto es importante también, ¿no? Doble llave en decisiones judiciales y fiscales, con una veeduría eh, ciudadana, como dije, puede ser a través de las universidades, y evitar liberaciones y medidas discrecionales, asignación aleatoria del biofiscal de casos, reducir corrupción interna. Obviamente esta veeduría debe pasar por un control psicológico, ideológico, para evitar sesgos. Eh, a mediano plazo podemos tener equipos rotativos de integridad, ¿no? Fiscales y policías, intervenir en zonas críticas con personal totalmente limpio,
así sea con personal a través de la cooperación internacional, ¿no? Que es un poquito la idea. En el área territorial, el control del oro y la energía es fundamental. Registro digital de minas, comparadores y transporte. Evitar mezcla entre oro legal y ilegal, que es lo que conversábamos hace un momento, que suele funcionar mucho. Control energético, logístico, combustible, mercurio, etcétera, ¿no? Todos los recursos que necesita la minería, se le puede cortar los insumos críticos sin persecución. Si no tienen insumos, ¿cómo producen? Eh, Hay que cortar los incentivos, ¿no? Ese es el mensaje. Consejos locales interhumanos, gobernanza comunitaria y legitimidad territorial, corredores binacionales de trazabilidad minera, control cooperativo fronterizo. Es necesario hacer esto. La sustitución productiva local, agro, energía, turismo, y desactivar la economía criminal mediante nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Como ven, son un montón de medidas, todas tienen que estar relacionadas, todas están relacionadas entre sí y van hacia un mismo objetivo, ¿no? El área social, la participación y control ciudadano, a través del portal público de denuncias con evidencia mínima, permitir participación segura y verificable, protección y recompensa al denunciante, incentivar información útil con recompensas, programas de recompensas, por ejemplo, de lo rescatado, de lo incautado. Sanciones administrativas por denuncias falsas, esto para evitar una cacería de brujas, perdón, para evitar el uso de la herramienta digital de denuncia organizacional como venganza, formación de brigadas digitales comunitarias, educar sobre trazabilidad y justicia relacional pública o ética pública, si quieren. Nosotros no usamos la ética ya por ser insuficiente. Pero como la mayoría no está habituado todavía al concepto de justicia relacional, lo vamos a seguir utilizando para la integración de esta misma justicia relacional en la educación cívica, reprogramar valores sociales hacia la coherencia y el espíritu de la sociedad, área tecnológica, trazabilidad y gobierno digital. En esto tenemos medidas que ya comentamos, integrar bancos, datos, y fiscalía, con los mismos objetivos, un algoritmo relacional de energía, transporte y pagos para detectar zonas anómalas y minería ilegal. Este algoritmo es gráfica, digamos que va a detectar alguna curva o una distorsión eh, de los acontecimientos económicos, sociales, reales, y a través de la información que se tiene poder determinar si esto se debe a un acto ilegal, ¿no? Vamos a utilizar la tecnología ya, ¿no? Un blockchain público para tablero de MR, evitar manipulación de datos oficiales, una IA explicable bajo supervisión humana, predecir patrones sin decisiones automáticas, que es lo que les mencionaba hace un momento. Y en el área internacional, pues necesitamos alinearnos con los programas de lavado de activos internacionales, evitar sanciones o entrar a la lista gris que perjudique nuestra economía actual. A mediano plazo, los acuerdos binacionales, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, control de oro y tráfico fronterizo. Esto es fundamental. Además de otras medidas, ¿no? Como la introducción de las Fuerzas Armadas, policiales, etcétera, y de la ciudadanía al lado de ellos para evitar la corrupción. Una plataforma regional andina de trazabilidad minera, crear ecosistemas de control supranacional, esto es importantísimo también. Como les decía, si el oro se paga afuera, los minerales se pagan afuera, la coca se paga afuera, ¿cómo haces, no? ¿Cómo haces? Por eso es importante trabajar con los demás países. El área comunicacional, el cambio cultural y la legitimidad de lo que se propone en una campaña de Perú seguro y digital, explicar el sentido del cambio, a qué se debe, por qué la tecnología es así, por qué va a ser trazable en emergencia nuestro dinero, nuestros ingresos, vocerías técnicas universitarias, construir esto desde la educación, desde los colegios, las universidades,
construir credibilidad, todas estas cosas son también a largo plazo, no vamos a mediano y largo plazo, ¿no? Tener una cultura de trazabilidad, transparencia como hábito, que no sea necesario esconder todo bajo el espectro de la libertad y la individualidad y la privacidad. Eso puede permanecer en la sociedad, pero como medida temporal debemos tener prioridades, ¿no? Redefinir la relación entre el ciudadano y el Estado, la organización social. Nosotros proponemos algo distinto, ¿no? Un mundo sin, ya no voy a decir la palabra, sin precedentes, ni eso, un sistema de gobierno totalmente distinto, con consejos funcionales, una estructura donde estén los mejores a cargo, donde no tengas que elegir para que administren bien una institución que cuenta con los mayores recursos del país. Es un absurdo. Eso no funciona en el mundo animal, no funciona en las instituciones humanas, no funciona en ninguna organización social. Simplemente vino Occidente y nos dijo, bueno, no Occidente, ¿no? Occidente suena muy etéreo, ¿no? Digamos, a través de la potencia nos han impuesto un sistema de organización que no va de la mano con Latinoamérica. No queremos ni dictadura, perdón, ni democracia electoral. Queremos una organización que funcione, una estructura no jerárquica, sino jerárquica o funcional, que es lo que proponemos en Fletot 200, es parte de otro capítulo. Mecanismo de control y revisión, ¿no? Tablero de metodología relacional, una actualización semanal con KPIs, datos públicos, indicadores en general, una auditoría universitaria mensual, independiente y pública, informe nacional trimestral entre la presidencia del Consejo de Ministros y el CESO, revisión estructural al mes 9 para decidir extensión o institucionalización. Y hay riesgos, obviamente, y contramedidas que debemos tomar, ¿no? ¿Cuál es el primer riesgo? La fuga de capital ilícito sin retorno. Que la plata salga y no retorne al mercado. Y ese circuito de retorno limpio y un fondo de estabilización que tiene que haber a través de un financiamiento de algún tipo para compensar a la población que se va a ver afectada por la falta de flujo de este capital de lavado de activos sucio, contraproducente a largo plazo, ¿no? Un colapso logístico tecnológico, que es un riesgo también. Por eso hay que hacer una red nodal, regional, compartimentada, con POS offline y con respaldo satelital, ¿no? Abuso de denuncias también es un riesgo, por eso hay un régimen sancionador proporcional y de revisión independiente, ¿no? Para evitar sesgos, como había comentado antes. Captura institucional, muy posible en nuestro país, por eso si utilizamos mecanismos de rotación de doble llave y una auditoría civil a través de los universitarios, sería genial, ¿no? ¿Quién más limpio que un universitario que quiere cambiar el mundo, que quiere comerse y hacerlo un mundo mejor? ¿Qué mejor que ellos? Simplemente hay que orientarlos de manera correcta, sin violencia, con educación y con un cambio real, ¿no? O que ellos decidan, con una capacidad crítica para ellos decidan qué es lo mejor. Lo que construimos ahora, que ellos lo destruyan en el futuro. Resistencia social o cultural. Comunicación transparente y beneficios tangibles, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Los beneficios que trae esto a mediano y largo plazo tienen que ser visibles por la población. La seguridad no se construye con miedo, sino con trazabilidad. Cuando la corrupción pierde anonimato, pierde poder. Y cuando todos pueden ver, nadie puede esconder. Sí, señores. Si no hay dónde esconder lo que robas, no vas a querer robar. Hay sanciones muy fuertes. Me preguntaron otra vez si yo estaba de acuerdo con de vivir a las personas, esa palabra que me parece horrible, la palabra de vivir, ¿no? Sé que otra palabra que usar, se me ocurre por ahí, la vamos a cambiar. Eh, es una medida necesaria. Yo creo que en muchos casos sí, ¿no? Es muy lamentable, creo que valorar la vida es algo que debemos aprender.
A nadie le gustaría desvivir a alguien, pero hay momentos en la vida en que es necesario, creo yo. Hay delincuentes que se lo merecen. Hay familias destruidas por estos delincuentes, por estas personas enfermas que hacen esas cosas. Pero eso no nos puede desenfocar del origen, de buscar el origen, de por qué existen estas personas, por qué pueden actuar en nuestra sociedad y por qué es necesario cambiarlo, ¿no? Y eso parte por cambiar una estructura. Si no cambiamos la estructura, no va a venir Superman a salvarnos, porque Superman también muere o se desvive. No sé qué decir. Bueno, todos vamos a pasar por ello. Somos temporales. Por eso la estructura sobrevive. La historia nos enseñó eso. No hay que ser científico, historiador, para darse cuenta de ello, ¿no? Bueno, muchas gracias. Este es el programa que he hecho después de tiempo. Disculpa por estar tanto tiempo fuera de él, pero tenía esta tarea que hacer y ahora voy a estar más activo y vamos a hablar de más cosas. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos.